Saludos para todos. Ya estamos en otro encuentro con el maravilloso mundo de la ciencia. Con relación al trabajo independiente de la lección anterior, ustedes podían haber seleccionado 2 organismos cualquiera de los 5 reinos de organismos que pertenecen a la naturaleza, o sea, bacterias, protistas, hongos, plantas y animales. Haber comparado entre estos 2 organismos la unidad y la diversidad, pero siempre basándose en la relación de la estructura con la función. Recuerden que esto permite precisamente la correcta adaptación del organismo al medio ambiente donde se desarrolla. Espero que no hayan tenido dificultad ninguna para realizar este trabajo independiente. Y para seguir profundizando en este nivel de organismo, les propongo hoy desarrollar el siguiente título. Unidad número 4. Niveles de organización de la materia. Lección 2. Tejidos, concepto, tejido animal, tipos y funciones. Una vez descubierta la existencia de organismos unicelulares en la naturaleza y reconocida a la célula como la unidad de estructura y función de todos los seres vivos, se profundiza en el conocimiento de la diversidad del mundo vivo. A continuación les propongo observar las características más generales que sirven de base para clasificar a los organismos en unicelulares y pluricelulares. Organismos unicelulares son aquellos que están formados por una sola célula, son microscópicos y cada célula realiza todas las funciones vitales, o sea, que cada una de las células tiene vida independiente. Aquí podemos poner ejemplos de organismos que pertenecen al reino de las bacterias y los protistas. Los organismos pluricelulares son aquellos que están formados por varias células. Generalmente son microscópicos. Decimos generalmente porque, por ejemplo, en el reino de los hongos encontramos algunos ejemplos de organismos microscópicos. Y las células están especializadas en realizar las diversas funciones, pero una sola célula separada no posee vida independiente. Ahora, ¿qué ventajas ustedes creen que trae precisamente la pluricelularidad en los organismos? La pluricelularidad constituyó una gran ventaja adaptativa en el desarrollo de los organismos. Posibilitó
a lo largo del proceso evolutivo la especialización de estructuras como los tejidos, órganos y sistemas de órganos en la realización de las diferentes funciones biológicas que estos van a realizar. Todo este proceso transcurre tanto en las plantas como en los animales. Ahora, en el caso de los animales, una vez ocurrida la fecundación, tiene lugar una división mitótica en el huevo que se forma, y esto trae como resultado un proceso de segmentación en el huevo y que se determinen diferentes capas germinales. Observemos este ejemplo. Veremos algunos de los ejemplos en los cuales se van a determinar estructuras a partir de esas capas germinales. Del ectodermo tenemos, por ejemplo, la formación de la epidermis de la piel, recubrimiento de la boca, de las fosas nasales, recubrimiento epidérmico como son los pelos, uñas, plumas, entre otras estructuras. De la capa del endodermo, por ejemplo, se forman los recubrimientos del tubo digestivo, de las vías respiratorias, de los pulmones y de la uretra, entre otras. Y de la capa germinal del mesodermo está presente la formación del esqueleto y músculos, la dermis de la piel, el sistema excretor, reproductor, vasos sanguíneos, entre otras estructuras. Hay que señalar que todo esto ocurre en el desarrollo embrionario de cada organismo
y que por supuesto esto va a estar en dependencia del grado de complejidad que presente cada uno de los organismos en la naturaleza. Creo que entonces estamos en condiciones de conocer qué cosa es un tejido a partir de la formación de estas capas germinales. Tejido. Agrupaciones de células especializadas que actúan coordinadamente para la realización de una función específica. Estas células poseen contactos estructurales unos con otros y están en continuo intercambio entre sí y con el ambiente que los rodea. Quiero señalar que también en el caso de los tejidos se va a encontrar también la presencia de la llamada sustancia intercelular. Los tejidos crecen por divisiones de sus células y precisamente este crecimiento ocurre en las tres direcciones del espacio. La gran diversidad de tejidos que existen en los animales pueden agruparse en 4 tipos de tejidos fundamentales. Observemos cuáles son. Tejidos animales fundamentales: tejido epitelial, tejido conjuntivo o conectivo, tejido muscular y tejido nervioso.
Ahora los invito a realizar un breve estudio de cada uno de estos tejidos. Vamos a comenzar con el tejido epitelial. Están observando ustedes un corte de piel. Quiero decir que este tejido epitelial lo vamos a localizar precisamente recubriendo todo el cuerpo, así como también revistiendo órganos internos. Este tejido epitelial, sus características van a estar en dependencia según la función que realicen. Por ejemplo, tenemos el tejido epitelial simple cuando va a estar formado por una sola capa de célula relacionada con la función. Un ejemplo tenemos el tejido epitelial simple que se encuentra recubriendo el intestino delgado y el tejido epitelial estratificado cuando se encuentra formado por más de una capa de células relacionada con la función de protección, y lo encontramos precisamente en la piel que recubre el cuerpo. Las células de este tejido epitelial son muy unidas o agrupadas y la sustancia intercelular en este caso va a ser escasa. Ya tienen ustedes las características del tejido epitelial para que puedan copiarlas en su libreta. Se encuentra cubriendo la superficie del cuerpo, los órganos y las cavidades internas y constituyendo también parte de la mayoría de las glándulas. Continuamos con las características del tejido epitelial. Las células están agrupadas íntimamente y posibilitan así la protección. También va a intervenir en la función de absorción y la secreción. Por ejemplo, en nuestra piel cuando secretamos el sudor. Estamos observando ahora una imagen del tejido conectivo o tejido conjuntivo.
Hay que señalar que este tejido no tiene relación directa con el medio ambiente y es un tejido muy variado de acuerdo a las propiedades que van a presentar sus células. Como su nombre lo indica, se encuentra precisamente conectando diferentes órganos y estructuras. Entre las variedades de este tejido tenemos, por ejemplo, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo que se encuentra formando parte de los huesos. Ambos tejidos, de acuerdo a las características que presentan sus células, así como la sustancia intercelular, van a intervenir en la función de sostén del cuerpo. También tenemos como ejemplo el tejido adiposo y el tejido fibroso. En el caso del tejido conectivo adiposo, lo encontramos precisamente reservando grasa en el organismo que va a permitir mantener la temperatura corporal. Otra de las variedades de este tejido conectivo es el tejido conectivo sangre. El tejido conectivo sangre es un tejido líquido. Precisamente va a estar formado también por células y sustancia intercelular. Tenemos, observando ustedes en pantalla, los glóbulos rojos, que son las células que forman parte de este tejido, al igual que los glóbulos blancos y fragmentos de células que forman los eritrocitos. El 90% de este tejido lo constituye el plasma sanguíneo y hay que señalar que precisamente esta característica es la que permite la función de transporte de sustancias de este tejido conectivo sangre. Ahora los invito a resumir las características del tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo se encuentra prácticamente en todo el organismo. La sustancia intercelular es abundante, lo vimos en el caso del tejido conectivo sangre, la cual puede tener diferente consistencia y las células se van a encontrar dispersas o separadas.
Y tenemos como variedades dentro del tejido conjuntivo el tejido conjuntivo óseo, fibroso, adiposo, cartilaginoso y sangre. Quiero señalar que recuerden que siempre la función o las funciones de los tejidos van a estar muy relacionadas con las características de sus células, así como de la sustancia intercelular. El tejido conjuntivo óseo se encuentra formando parte de los huesos e interviene en la función de sostén. Esto está relacionado precisamente con la consistencia que presenta este tejido. Pero, ¿cómo se realiza el movimiento? Observemos la siguiente imagen. La mayor parte de la musculatura del cuerpo humano la componen los músculos esqueléticos o voluntarios, que, bajo la dirección del cerebro, permiten el movimiento de las diferentes partes del cuerpo. Los músculos están organizados en grupos de fibras que se contraen por estimulación nerviosa. La fibra muscular se compone de unas hebras diminutas, las miofibrillas, que contienen capas solapantes de dos proteínas, actina y miosina. Ante un estímulo, estos filamentos se atraen entre sí y la fibra se acorta. Al cesar el estímulo, los filamentos se separan y la fibra se alarga. La actividad coordinada de las diversas fibras permite la contracción y la relajación de los músculos que acostumbran a trabajar a pares opuestos. Por lo tanto, estamos hablando ya del tejido muscular, el cual pudieron observar en las imágenes. Este tejido posee células que contienen gran cantidad de miofibrillas, denominadas fibras musculares, facilitando las contracciones y relajaciones que son decisivas en el movimiento.
Están observando ustedes una imagen del tejido muscular. Observen las características de la célula de este tejido, que son denominadas fibras musculares. Observen cómo se encuentran precisamente unas a continuación de las otras para facilitar la contracción y la relajación de los músculos. Ahora, hay que señalar que no todas las fibras musculares presentan iguales características. Por lo tanto, de aquí podemos determinar la presencia de varios tejidos en este caso. Por ejemplo, el tejido muscular liso. Este se caracteriza por la contracción lenta e involuntaria. Este tejido lo podemos encontrar, por ejemplo, en las arterias y en el intestino. El tejido muscular estriado es de contracciones voluntarias. Es precisamente el que se encuentra formando parte de los músculos esqueléticos. Y el tejido muscular cardíaco, como su nombre lo indica, es el que está localizado en el corazón. Este tejido muscular cardíaco realiza contracciones involuntarias. Recuerden que quiero ser precisa en que las características de cada uno de estos tejidos va a estar en dependencia del grado de complejidad que presenten los organismos. Ahora, todos estos tejidos van a ser controlados precisamente por el tejido nervioso. Observemos entonces las características de este tejido. Tejido nervioso. Está constituido por neuronas y otras células asociadas. Las neuronas son células excitables relacionadas con la función de generar y conducir el impulso nervioso. Están observando ustedes el esquema de una neurona, o sea, las células que forman el tejido nervioso. En ellas observen que se distingue un cuerpo celular con numerosas prolongaciones. Las prolongaciones más cortas, que son más numerosas en este caso, se les llama dendritas. Estas dendritas transmiten el impulso nervioso precisamente hacia el centro celular, o sea, hacia el cuerpo de la célula. Y la prolongación, que generalmente es única y más larga, se denomina axón. Este axón es el que transmite el impulso nervioso hacia otra neurona o hacia un músculo o hacia una glándula, o sea, hacia estructuras que se encuentran
a una gran distancia en el organismo. Relacionado con estas características que presentan las neuronas, les propongo una curiosidad. En el cuerpo humano hay neuronas cuyo axón puede tener una longitud superior a 1 metro. Recuerden que está relacionada precisamente con la función que tiene en este caso el axón de transmitir el impulso nervioso a órganos o estructuras que se encuentran a determinada distancia. Creo que con estos ejemplos que hemos estudiado queda evidenciada la gran importancia que presentan los tejidos en los organismos y que estos no van a constituir una simple suma de las partes. A continuación, en otras clases estudiaremos y profundizaremos en este aspecto ya con la formación de los órganos y los sistemas de órganos. Ahora les propongo un momento de resumen. En el organismo animal, los órganos están formados básicamente por los mismos tejidos. Unos abundan más que otros, determinando su función. En algunas especies de algas y coleópteros, los tejidos son la forma de organización máxima alcanzada. En otros organismos, los tejidos se encuentran agrupados formando órganos. Recuerden que esto está en dependencia de la complejidad del organismo. Ustedes pueden seguir profundizando junto con su facilitador en el estudio de los tejidos animales, relacionándose con las actividades que aparecen en su folleto de trabajo. Y también les propongo un trabajo independiente. Trabajo independiente. Justifica el planteamiento siguiente. Los tejidos no son la simple suma de las células que los forman. Aquí ustedes tienen
que precisamente basarse en la relación de las características de los tejidos estudiados en cuanto a sus células, la sustancia intercelular y la función que va a realizar cada uno de los tejidos. Quiero decir que los tejidos no se van a encontrar de forma aislada en el organismo. Espero que ya sean capaces de poder definir en la naturaleza cuáles son los tejidos fundamentales de los animales. Y ya con esto me estoy despidiendo hasta un próximo encuentro donde seguiremos profundizando en el estudio del nivel de organismo. Hasta pronto.